Entonces vamos, si me permiten, vamos a iniciar con el primer panelista. Pero un momentito, que es Adalberto Padilla. Adalberto Padilla es hondureño, es economista agrícola con estudios de posgrado en desarrollo rural sostenible. Ha trabajado por más de 30 años en temas de conservación y desarrollo sostenible en Honduras y en otros países de América Latina, con especial experiencia y compromiso con pueblos indígenas y afrodescendientes. Actualmente se desempeña como representante de país de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza en la Oficina Nacional de Honduras. El título de su presentación es Industrias extractivas, energéticas y pueblos indígenas en América Central, dinámicas territoriales, desafíos y oportunidades. Entonces, por favor, adelante, Alberto. Sí, muy buenos días, muy buenas tardes nuevamente. Gracias a la Red Internacional de Escritores por la Tierra por brindarnos la oportunidad de participar en esta octava jornada. Realmente ha sido muy lindo ser partícipe de este tributo que han hecho a miembros que han dejado un legado enorme para la red y yo diría para el mundo, sobre todo para Iberoamérica. Bueno, yo voy a tratar de compartir muy brevemente este tema relacionado a las industrias extractivas y territorios indígenas en la región. En principio, plantear, se ve la presentación, perdón, quisiera confirmarlo. Sí, sí, lo vemos perfecto. Sí. Parece que estoy teniendo algún problema. Ahí está. Hacer algunas precisiones de carácter conceptual. Normalmente se habla de extractivismo y más recientemente por algunas iniciativas de gobiernos progresistas ha surgido y el autor Gudinas ha instalado un nuevo concepto que es el neoextractivismo. Pero cuando estamos hablando de extractivismo, estamos refiriéndonos a actividades económicas que tienen como foco principal un aprovechamiento intensivo de recursos naturales, en donde casi no hay ningún tipo de valor agregado o procesamiento y cuyo producto está destinado principalmente a la exportación. Este tipo de actividades extractivistas, yo diría, no son nuevas, ¿verdad? Vienen desde la colonia, hubo explotación, todos sabemos, de recursos mineros, incluso recursos forestales, y otros recursos que fueron desde los países de la colonia que exportaron muchos de estos productos hacia. Y obviamente en las versiones más recientes, esta explotación y muchas de las economías de nuestros países se han vuelto cada vez como más dependientes de estos recursos. Y una particularidad que tiene esta temática del extractivista es que muy a menudo quienes están haciendo este tipo de actividades son empresas transnacionales, inversión extranjera, y los países receptores de esta inversión muy a menudo han generado un dispositivo de marcos legales e institucionales para favorecer esas inversiones extranjeras. Y en el caso particular de Centroamérica, está mucho de esto atado para garantizar la protección de la inversión extranjera al Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Centroamérica y también al Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y la Unión Europea, en donde en ambos instrumentos hay cláusulas específicas en que los gobiernos se ven en la obligación de garantizar las inversiones de las empresas. Y en caso de que por alguna resistencia de alguna comunidad que se oponga a un proyecto extractivo, está en la obligación el Estado, receptor de esa inversión,
en garantizar la indemnización a esa empresa. Y por eso muy a menudo la respuesta en Centroamérica, pero también en gran parte de países de África, América, Asia, que para evitar en la necesidad de crear empresas en las comunidades, lo que se hace es, en algunos casos, tratar de fragmentar, dividir, persuadir a las dirigencias territoriales, en otros casos militarizar sus territorios, para finalmente tratar de garantizar la inversión. En otros casos que son críticos, procesos de judicialización, criminalización, etc. Un esquema que es claro con esto del extractivismo, que yo diría en la versión más concreta, aunque hay extractivista, como yo dije, minero, pero también de productos hidrocarburíferos, pero también agroforestales, agrarios y también pesqueros. En la práctica, cuando se está hablando de extractivismo, muy a menudo se trata de acotar principalmente a la parte de minería metálica e hidrocarburos, sin desconocer que existe ese otro tipo de extractivista. Entonces, las lógicas aquí es que se privatizan los beneficios analizan a la sociedad y al gobierno los impactos sociales y ambientales que tienen estas actividades intensivas en el aprovechamiento de recursos naturales. Dicho esto, los pueblos indígenas como sujetos políticos de derechos. Hasta finales de los 80 realmente los pueblos indígenas, yo diría en gran parte del mundo y en América Latina y en Centroamérica en particular, muchos de ellos por sus acciones en muchos casos impulsadas desde los gobiernos, pero en otros casos por la misma sociedad dominante, trataban de pasar como invisibles y en muchos casos muchos indígenas se identificaban como campesinos, dado que no tenían una suerte de garantía de estándar de derecho que les ubicara como sujetos políticos de derecho. Pero desde el 89, en que se ratifica el convenio 169, en donde contiene una canasta de derechos, tanto procedimentales como también sustantivos, relativos a la propiedad de la tierra, a la propiedad de sus recursos naturales, al respeto a su institucionalidad, sus recursos naturales, pero también sus medios de vida. Desde ahí realmente emergen, yo diría, los pueblos indígenas como sujetos que reivindican sus derechos, especialmente aquellos que han sido históricamente marcados por el despojo de la tierra y otros asociados, incluyendo en algunos los relativos a su lengua. Y creo que después en el 2007 se ratifica por Naciones Unidas la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de Pueblos Indígenas, que viene a recoger nuevamente otra canasta de derechos, muchos de los cuales ya estaban en el convenio 169 y otros que ya estaban en otros instrumentos internacionales, pero que los consolida. Y a partir del 2001, creo que se da el primer fallo en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es el fallo del caso de la comunidad mayagna de Aguastigni versus el Estado de Nicaragua, en donde hubo un fallo favorable en que se reconoce por primera vez en la historia de la jurisprudencia y del sistema interamericano, de que los pueblos indígenas son propietarios de la tierra donde viven, usan y ocupan. No necesariamente las tierras que tienen tituladas, porque en muchos casos los estados no les han titulado sus tierras, pero la Corte reconoce que los pueblos indígenas son propietarios, aun cuando no tengan títulos, de esas zonas donde viven, usan y ocupan. Y a esto último me refiero, donde pescan, donde van a cazar, donde se van a bañar, donde van a hacer actividades espirituales en su relación muy armoniosa con la tierra. Y la Corte ha emitido una serie de fallos que dan cuenta de esa canasta de derechos que tienen los pueblos indígenas reconocidos en múltiples estándares, incluyendo, por supuesto, el derecho a que deben ser consultados y garantizar la aplicación del consentimiento libre, previo e informado cuando se quiera hacer una actividad económica en sus territorios y que puedan vulnerar sus tierras y sus derechos. Con la UICN nosotros trabajamos en el 2006 este mapa que es de pueblos indígenas, áreas protegidas y ecosistemas naturales, donde pudimos constatar que buena parte de los bosques y los ecosistemas marino-costeros, aún en estado de conservación, coinciden plenamente con las tierras que usan y ocupan los pueblos indígenas y donde viven.
En ese sentido, pensar de manera clara en políticas de conservación, en políticas de cambio climático, es también pensar en pueblos indígenas y como tal es también pensar en derechos de pueblos indígenas. Y por supuesto, uno de los hallazgos importantes que logramos encontrar acá es que el 48% de los bosques que en este momento tiene Centroamérica están en manos de pueblos indígenas o en las zonas donde viven los pueblos indígenas. Casi el 40% también de las zonas que han sido declaradas y que forman parte de los sistemas nacionales de áreas protegidas también se sobreponen en territorios indígenas. En ese sentido, buena parte de los recursos naturales y biodiversidad en la región se localiza donde viven los pueblos indígenas. Y por supuesto, esto, como algunos llaman la maldición de la abundancia de los recursos naturales, esto también los expone de manera clara y contundente en las presiones y amenazas por el expansionismo económico, particularmente por las industrias extractivas que en muchos de sus territorios se han dado concesiones mineras, concesiones petroleras y también la construcción de represas hidroeléctricas que están muy asociadas a la generación de agua, de energía que requieren también las mineras para poder desarrollar sus operaciones. En la región, por ejemplo, existen más de 60 pueblos indígenas y en ese sentido también es un llamado de atención a muchos de los gobiernos de la región en cuanto a reconocer que estamos viviendo en un territorio multicultural, que normalmente a veces en las constituciones no está completamente reconocido la existencia de que estos pueblos y a veces solo se reconoce la sociedad dominante que habla el castellano o el español, como se conoce, pero que se deja por fuera o se excluye otras lenguas de varios pueblos indígenas que todavía mantienen sus culturas vivas y muy activas en cuanto a eso. Una de las cosas que es clave aquí es que las actividades extractivas normalmente te generan daños ambientales enormes, pero también daños a la salud, ¿verdad? Y muy a menudo por el poder e influencia que tienen las industrias extractivas, normalmente no hay regulaciones para poder controlar y mitigar y a veces los países no tienen la capacidad institucional, logística de dar seguimiento para el cumplimiento de medidas de mitigación que como corresponde. Frente a esto, yo digo, contrario a lo que pasaba en el movimiento social ambiental de la década de los 80, 90, en donde muchos de los ambientalistas que reivindicaban la defensa del ambiente y la tierra, etcétera, eran más profesionales urbanos, bien informados, formados en las ciencias biológicas o de la conservación. Hoy día, y yo digo es una constatación clara, muchos de los movimientos sociales ambientales tienen piso territorial. Se trata de organizaciones de base comunal que están defendiendo sus ríos, que están defendiendo sus tierras, sus bosques. Y por estas acciones de defensa de la tierra, como muy bien lo menciona Martínez Alier, es el movimiento del ecologismo de los pobres en defensa de sus medios de vida. Frente a esta situación, normalmente se ven presionados por los gobiernos, en algunos casos las empresas privadas, para dividirlos, fragmentarlos y tratar de debilitar procesos de resistencia que pueden existir frente a este tipo de actividades económicas. Y una de las cosas que uno observa es lamentable conocer que por la defensa de la tierra muchas hermanas y hermanos, dirigentes indígenas y también de otros pueblos están siendo judicializados y asesinados en muchos casos. Aquí Global Witness presenta en el reciente informe que presentó hace unos días los países con mayor cantidad de asesinatos per cápita por la defensa de la tierra y el medio ambiente. Bueno, aparecen estos 5 países en el mundo. Y como pueden observar, hay 3 de Centroamérica. Y aquí significa que hay una situación compleja y difícil para estos pueblos que estén bien enfrentados y confrontados frente a poderes económicos muy fuertes que cuentan con una serie de garantías y derechos y protección del Estado y sus cuerpos de seguridad.
Frente a esto, y nosotros en la UICN, como parte de muchas reflexiones que hemos tenido, creemos claramente que este modelo económico, con esta visión expansionista de las actividades extractivas o el expansionismo económico, no puede seguir como ha venido siendo. Creo que la pandemia también nos ha puesto en evidencia la necesidad de repensar muchas de las cosas, incluyendo este modelo económico. Extractivista, ¿verdad? Exportador, excluyente, en donde deja por fuera a las comunidades, a los pueblos indígenas en este caso. Queda poco tiempo, por favor. Sí, estoy cerrando. Y frente a esto lo que se plantea es que debemos pensar en la necesidad de impulsar soluciones basadas en la naturaleza, una economía que respete y garantice la protección del ambiente, que impulse acciones de recuperación y conservación de los ecosistemas. Y en esto, esta lógica conceptual que se ha planteado, la economía circular, es clave a efectos de seguir hacia una economía y un desarrollo más sostenible. Muchísimas gracias y disculpa por la extensión. Gracias, muchas gracias, Alberto.